Oikodome es una palabra griega del Nuevo Testamento que se traduce al español como edificación. Esa es la palabra con la que hemos identificado nuestro espacio de estudio bíblico y devocional. Cada semana, los miércoles a las 7 de la noche, en nuestro canal de YouTube. Acompáñanos para que estudiemos la Biblia y la podamos entender cada día mejor. El pueblo fracasará si no hay sabia dirección, pero estará seguro cuando abundan los consejeros. Estas palabras parecen muy apropiadas para la época que estamos viviendo en Colombia, para este mes en el que los colombianos estaremos eligiendo quién será la persona que dirigirá el país en los próximos 4 años. El pueblo fracasará si no hay sabia dirección, pero estará seguro cuando abundan los consejeros. Esta es una traducción de Proverbios capítulo 11, versículo 14, donde literalmente, como lo dice la Reina Valera, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Bueno, parece que este libro de los Proverbios nos puede también servir de sabiduría en épocas como la que estamos viviendo en Colombia. Y como estamos hablando del capítulo 11 de Proverbios, estoy leyendo el versículo 14, pero los versículos previos, es decir, los primeros 14 versículos, nos pueden servir también de una especie de dirección con respecto a cuáles son las virtudes que debería tener una persona que está en el gobierno. ¿Qué características debería tener una persona para ser la indicada para dirigir una nación? Y quisiera invitarles a que leyéramos estos dichos, estos proverbios, y hagamos una lista. De hecho, vamos a leer estos 14 versículos y de ellos vamos a mencionar 10 características, virtudes que serían apropiadas, ideales para alguien que va a estar dirigiendo una nación. De cada versículo o cada 2 versículos vamos a mencionar una de estas características o virtudes. El versículo 1 del capítulo 11, repito, comienza diciendo: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Un dicho sabio, pero lleno de pertinencia para nosotros en nuestro contexto social. El peso falso es abominación a Jehová. Está hablando de la forma como a veces algunos pueden utilizar una pesa para robar, para vender menos de lo que el comprador está pagando y de alguna forma engañar al que compra. Ese peso falso, esa pesa falsa, dice aquí, es abominación para Jehová. Dios lo detesta cuando se utilizan métodos fraudulentos para engañar a los demás. Eso es algo que Dios detesta. Mas la pesa cabal, dice, le agrada. Dios se agrada cuando utilizamos la pesa cabal. Este verbo o este proverbio nos habla de esa primera característica que debería tener algún gobernante, y es la honestidad. Primera virtud, primer requerimiento para gobernar un país es honestidad. Una característica que lamentablemente tenemos que reconocer que brilla por su ausencia en muchos círculos de la vida pública, en los diferentes cargos públicos de nuestra nación, que lamentablemente aparece como una de las naciones más corruptas a nivel latinoamericano.
Por eso cuando hablamos de este primer elemento, tenemos que decir que realmente es difícil encontrarlo. Honestidad, donde no se utilicen los recursos, las armas, las leyes con el propósito de abusar del pueblo, de los pobres, de ningún círculo social, porque muchas veces los gobernantes aprovechan que tienen en sus manos las leyes, los recursos, los dineros, la autoridad, el poder, los uniformes, y muchas veces lo utilizan en contra de la nación y para ellos mismos, para su propio beneficio. Así que honestidad, primer elemento necesario para un gobernante. En segundo lugar, el versículo 2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Aquí encontramos un contraste entre la soberbia y la humildad. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Obviamente, este segundo elemento es la humildad. Y cuando hablamos de humildad, no estamos contrastando la humildad con la riqueza, sino estamos contrastando, refrán contrasta la humildad con la soberbia. La soberbia tiene que ver con una actitud de autosuficiencia, con una actitud de saberlo todo, de conocerlo todo, de tener en sus manos el poder y la salvación, como muchas veces algunos consideran a sus líderes políticos, o ellos mismos se autodenominan la salvación de una nación, de un pueblo. Así que la soberbia es contrario a la humildad. Pero dice este proverbio que con los humildes está la sabiduría. Con los humildes está la sabiduría, que es la que necesita un gobernante para guiar un país. Honestidad, humildad. Versículo 3. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Cada uno de estos toca leerlo 2 veces. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. El tercer elemento es la integridad. Y la integridad tiene que ver con transparencia, con una conducta, un carácter que es a prueba de cualquier persecución, a prueba de cualquier vigilancia, de cualquier supervisión, porque en todos los círculos se comporta igual y es una persona transparente. Eso es lo que tiene que ver con la integridad. Desafortunadamente muchas personas que se involucran en la vida pública tienen sus pecados por ahí guardados, de tal forma que en el mundo de la vida pública, de la política, casi que a cualquier hombre que quieran destruirle la carrera no es sino escarbar un poquito en su pasado y algo van a encontrar. Una grabación, una foto, una relación, una antigua práctica de la que de pronto quedaron debiendo algo, pero siempre casi a todos se les encuentra algo escondido. Y esta es la escasez, digamos, de la integridad, como que fácilmente se puede escarbar, como lo podemos ver como una costumbre de andar buscándole los pecados a cada uno. La transparencia, el no tener ninguna deuda, ninguna pecado oculto, es lo que significa integridad, y esa es la tercera característica de un gobernante que valga la pena. En cuarto lugar, versículo 4 dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Noten bien, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, es decir,
el dinero acumulado, las riquezas acumuladas, de nada servirán, no aprovecharán para nada el día de la ira, el día que realmente tengan que entregarle cuentas a Dios. Mas la justicia librará de muerte. Es decir, que tiene más garantía al enfrentarse con la justicia divina los que son justos que los que son ricos. La riqueza, que suele ser algo que se convierte en una obsesión para muchos, el poder, la riqueza, se convierte en el objetivo número uno de muchos. Dice aquí, ¿de qué va a servir eso el día de la ira? ¿De qué va a servir eso cuando tengan que entregar cuentas a Dios? En cambio, el justo será librado de la muerte. Y aquí quisiera mencionar un cuarto elemento que está incluido en este concepto de no confiar en las riquezas. Y es una característica fundamental de un gobernante, y es desinterés. Desinterés personal, desinterés de beneficio propio, desinterés de acumular riquezas, desinterés de aprovechar ese, como decimos coloquialmente, ese cuartico de hora que tienen en un trono, en un congreso, en cualquiera de los círculos del gobierno. Esos años o esos meses que se puedan tener al frente de una cartera determinada, a veces lo aprovechan muchos para enriquecerse, porque saben que es el tiempo que les corresponde a ellos para aprovecharse de esos recursos que colocan en sus manos. Y entonces utilizan su lugar, su autoridad para llenarse los bolsillos o para llenar los bolsillos de sus familiares, a los que muchas veces colocan como una fachada para poderse enriquecer durante ese tiempo. Es importante, es requisito de un gobernante no tener ningún interés personal de enriquecimiento. Así que tendríamos que pensar muy bien cuando pensamos o cuando buscamos un gobernante con estas características: honestidad, humildad, integridad, desinterés. Número 5, podemos encontrarlo en los versículos 5 y 6. Dice así: la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Noten que estos dos versículos tienen un tema en común, que tiene que ver se menciona aquí la justicia del perfecto, pero noten bien, enderezará su camino. Un camino derecho es el que llevan los justos, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia, versículo 6, la justicia de los rectos los librará, la rectitud, mas los pecadores serán atrapados en su pecado, tarde o temprano. Aquí nos encontramos con una virtud más, y es la rectitud. La rectitud, el mantener, el decidir siempre lo correcto. Está relacionado con todo lo anterior, por supuesto. Es difícil notar la diferencia entre una virtud de estas y otra, pero aquí lo menciona en términos de un camino derecho, de un camino recto, de un comportamiento que está a prueba de cualquier juicio, porque siempre sale bien librado, porque las decisiones son correctas, porque siempre se dice la verdad. Así que esa virtud número 5 es la rectitud. Número 6, podemos leer los versículos 7 y 8 para mencionar un elemento más. Versículos 7 y 8 dicen así: cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Es una especie de advertencia, ¿no?, con los hombres impíos. Y es un dicho sabio también cuando dice: cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. ¿Por qué? Porque el impío está pensando solamente en los beneficios que puede aprovechar
en el momento que está viviendo, o sea, no tienen una vista trascendental a largo plazo, ni mucho menos espiritual, sino solamente piensan en lo material. Entonces, cuando muere, pues ya muere la esperanza que tenía de enriquecimiento, de fama, de poder. Todo está centrado aquí en la tierra, en hacer tesoros en la tierra. Cuando muere, pues perece su esperanza. Y esa es su expectación, su expectativa. Hasta ahí llega su obsesión. El justo es librado de tribulación, mas el impío, vuelve a mencionar el impío, entra en lugar suyo. Es decir, que el impío sufre la tribulación de la que es librado el justo. Bueno, estos versículos nos están hablando acerca de la impiedad y por lo tanto nos dejan ver una característica más de un verdadero y legítimo gobernante, y es la piedad. La piedad, y no estamos hablando aquí de la piedad en el sentido simplemente de considerar o hacer el bien a los demás, sino la piedad en el sentido más estricto de la palabra, que tiene que ver con una relación con Dios. Piedad tiene que ver con una vida coherente, con una relación, con un conocimiento de Dios, con tener temor de Dios. Cuando las personas tienen temor de Dios, viven piadosamente. Piedad o vivir piadosamente tiene que ver con una vida temerosa de Dios. Así que un gobernante que no tenga temor de Dios, un gobernante impío que busca utilizar el poder para sus propios beneficios, es un gobernante que conduce a una nación hacia el precipicio. En séptimo lugar, versículo 9 dice lo siguiente: el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Este sí está muy fuerte, ¿no? El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Bueno, la hipocresía tiene que ver con una actitud engañosa de poner una cara aparentemente buena, aduladora, santa, pero realmente se utiliza esa bonita cara, esa fachada, pero por detrás realmente se tienen intereses personales. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Bueno, lo contrario a hipocresía es sinceridad. Y esa es la virtud número 7, sinceridad. Hombre, necesitamos gobernantes que sean sinceros. Lamentablemente, cuando un hombre necesita o quiere o está buscando apoyo para gobernar, para ganar una contienda electoral, dice lo que le conviene decir para ganar votos. Dice lo que sabe que va a vender, que va a convencer a un pueblo muchas veces mal educado en esa contienda, en esa búsqueda o en esa elección de gobernantes, y que por lo tanto se dejan endulzar el oído con cualquier ofrecimiento lleno de hipocresía. Por supuesto, todos los gobernantes ofrecen y engañan y dicen lo que saben que el pueblo quiere escuchar, pero muchas veces la sinceridad brilla por su ausencia. Número 8, versículos 10 y 11 dice: en el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Esto vale la pena aclarar que no es una orden o un imperativo o un consejo, sino una realidad. Se está describiendo sabiamente una realidad, que en el bien de los justos, es decir, cuando los justos les va bien, la ciudad se alegra. Mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Lamentable realidad. Y el versículo 10 dice: por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Dos versículos que nos hablan acerca de lo que sucede
cuando el pueblo, cuando la ciudad sabe que un gobernante es impío o es justo. Y entonces hacen fiesta cuando muere un impío, un injusto. Bueno, aquí encontramos un principio que tal vez lo podríamos colocar en primer lugar, pero que lo encontramos aquí de pronto de una manera repetida, y es la justicia. Es el octavo requisito para un buen gobernante, y es la justicia. Cuando un gobernante es justo, el pueblo se da cuenta y se goza con el bien de ese justo. Pero hace fiesta cuando muere el impío, el injusto, el ladrón, el corrupto. Justicia aquí lo estamos colocando en el sentido contrario, digamos, a la corrupción. El justo, la justicia. Número 9, el versículo 12 dice lo siguiente: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Menospreciar al prójimo, según este proverbio, es falta de entendimiento. Interesante eso. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Este es un proverbio que nos habla acerca de la prudencia. Y aquí utilicemos o hablemos de la prudencia especialmente en lo que tiene que ver con el manejo de la lengua. Algo que es una triste realidad en estos procesos electorales en nuestro país es la constante forma de insultarse unos a otros, de hablar mal los unos de los otros, tanto entre los mismos candidatos como entre los seguidores, insultos a través de las redes sociales, menosprecio, hablar muchas veces mentiras o noticias mentirosas acerca de sus rivales, porque muchos candidatos, como no tienen algo real que ofrecer o como se ven de pronto muchas veces en desventaja con otros, lo que hacen es buscar qué decir mal de sus rivales y hacen sus campañas en base a hablar mal, menospreciar a los rivales. Y eso es algo que evidencia falta de entendimiento. Es el contraste con la prudencia. Así que prudencia en el manejo de la lengua es muy importante en un candidato a cualquier cargo público. Y número 10, el versículo 13, dice lo siguiente: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Me encanta esta expresión espíritu fiel para que hablemos de esa 10ª característica de un buen gobernante, y es la fidelidad. Fidelidad. Algo que muchas veces podemos notar en los que se involucran en la vida política, es esa forma de un día tener alianzas con un partido, con un grupo político, con unos políticos, y otro día están hablando pestes de ese mismo porque se cambiaron para otro lado, porque primero fueron aliados en un gobierno y luego en otro gobierno son enemigos, y se están cambiando de posición de acuerdo a la conveniencia, de acuerdo a lo que mejor le produzca resultados. Se están cambiando de opiniones, de tal manera que fidelidad es lo que menos encontramos en los gobernantes. Así que, mis hermanos, quiero repetir estos 10 principios o características que necesita un verdadero gobernante: honestidad, humildad, integridad, desinterés, rectitud, piedad, sinceridad, justicia, prudencia y fidelidad. ¿Quién será? Pues, mis hermanos, aquí nos encontramos con un problema, y es que nosotros miramos las apariencias, pero el único que conoce el corazón es Dios. Así que difícilmente vamos a encontrar un candidato que reúna todas estas características de una manera absoluta y confiable. Nuestros ojos
apenas pueden mirar lo de afuera. Dios mira el corazón. Si conscientemente, a conciencia y con honestidad, nosotros podemos mirar pensando en el bien de la ciudad, en el bien del país y no en intereses personales, pues seguramente usted ve estas características o algo de estas características, porque recordemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y no podemos garantizar ese temor de Dios en la mayoría de los candidatos o en ninguno lo podemos garantizar. Así que seguramente algunos consideran que su candidato tiene algunas de estas características, otro considera que lo podemos ver en otro. Usted obre a conciencia, libremente, busque a Dios en oración antes de decidir por quién va a votar, pero sobre todo en esa procura de buscar un candidato con estas características, la invitación que quiero hacerle es la siguiente: practique usted estas virtudes. Podemos andarlas buscando en los candidatos y seguramente van a haber mucha escasez de estas características. Pero si usted como elector, como ciudadano, como colombiano, como votante, pone en práctica usted practicar esto, porque usted no puede garantizar que el presidente vaya a tener estas características. Usted puede garantizar tenerlas usted en su propia vida. Así que antes de verla en un candidato a la presidencia, es importante que usted practique la honestidad, la humildad, la integridad, el desinterés, la rectitud, la piedad, la sinceridad, la justicia, la prudencia y la fidelidad. Si usted como elector, si usted como ciudadano no puede practicar estas virtudes, estas características, ¿cómo va a esperar eso de un presidente, de un gobernante, de alguien que está al frente de un país? Como hijos de Dios tenemos que dar ejemplo al mundo, al país e incluso a nuestros gobernantes de personas sabias y temerosas de Dios. Que Dios nos guíe para saber por quién votar, para saber a quién elegir y para dar un buen ejemplo en ese proceso, no cayendo en polarizaciones, odios, rencores, ofensas que son propias allá en el mundo. Entre nosotros debe reinar el respeto, la prudencia, los deseos de bendición para los demás, así piensen diferente a nosotros. Un abrazo para todos, un beso y que Dios nos bendiga en este mes especial en Colombia. En mi mayor